Nueve marcas. Edificando iglesias sanas. La conversión. Cómo Dios crea un pueblo. Por Michael Lawrence. Capítulo 2. Ser salvo no es lo mismo que ser sincero. La obra es de Dios, no nuestra. Yo estaba viviendo en Washington, D.C. en el año 2009 cuando Arlen Specter, el senador republicano que sirvió por largos años en Pensilvania, se convirtió en demócrata. Esto ocurrió justo antes de que tuviera que gestionar un asunto complicado y urgente relacionado con su partido político. Y no fue la primera vez que Specter cambió de chaqueta para poder ganar las elecciones. 2 años antes y al otro lado del Atlántico, Tony Blair anunció que había abrazado la fe católica justo cuando acabó su mandato como primer ministro británico. Este era el momento oportuno para hacerlo porque el primer ministro tiene la responsabilidad de elegir al arzobispo de Canterbury, que es quien dirige la Iglesia de Inglaterra. Y elegir el líder de una iglesia a la cual tú no perteneces no solamente es raro, sino que también crea un problema anticonstitucional. Es difícil no ser escéptico con dichas conversiones. Ambas tenían toda la pinta de estar calculadas para adaptarse a las exigencias políticas presentes. El escepticismo es algo común en nuestros días cuando se mencionan los testimonios de conversión, especialmente si son religiosos. A menudo parecen convenientes cambios políticos de lealtad en vez de verdaderos cambios de corazón. Europa se convirtió por la fuerza de la espada romana. Los llamados cristianos arroceros de Asia se convierten para recibir beneficios materiales. El Islam creció usando los mismos métodos. El hinduismo y el budismo se expandieron en el subcontinente indio a través de medios políticos y militares. En respuesta, a partir del segundo gran avivamiento, 1790 a 1850, o incluso antes, los cristianos evangélicos recalcaron la necesidad de no solo profesar la fe, sino de que dicha fe fuera sincera. Al fin y al cabo, todo indica que la sinceridad marca la diferencia entre el que es un hipócrita y el que es un converso verdadero. Fanny Crosby lo expresó de forma brillante. Cuando el más grande de los pecadores cree de corazón, en ese mismo momento de Jesús recibe el perdón. Y normalmente la veracidad de la fe era demostrada a través de alguna acción emocional o visible, levantando la mano o caminando hacia el púlpito. Ambas cosas combinadas con lágrimas de gozo y arrepentimiento. ¿Cuánta sinceridad necesitamos? Esta fue mi propia experiencia de conversión durante la niñez. Fui criado en el sur de Estados Unidos, en iglesias donde se predicaba el Evangelio y donde las conversiones casi siempre ocurrían al final del culto en respuesta a un llamado a caminar hacia el púlpito. Tal y como hacía Billy Graham al final de sus cruzadas televisadas, el predicador hacía un llamado a responder a la invitación, daba paso al himno final, en ocasiones repetía el himno varias veces y esperaba a que alguien respondiera. Yo mismo respondí durante un culto vespertino dominical, cuando estaba en educación primaria. A pesar de que ya lo tenía todo planeado, fue algo aterrador y al mismo tiempo emocionante caminar hacia el púlpito, estrechar la mano del predicador y escucharle declarar con toda confianza que ahora yo era un hijo de Dios. Una de las consecuencias de dicho tipo de experiencia de conversión es la incertidumbre de
si había sido verdadera o no. En la misma línea, había otro ritual del que yo mismo formé parte. Nuestro coro de jóvenes visitaba a menudo a distintas iglesias. La mayoría de las noches cantábamos el himno final una y otra vez mientras el pastor local esperaba a que alguien respondiese. Y de forma sistemática, la mayor parte de los que respondían al llamado a caminar hacia el púlpito al final de la noche eran los miembros del coro de jóvenes. Los muchachos más mayores eran los que nos animaban, siendo los primeros en tomar la iniciativa de volver a dedicar sus vidas a Jesús. Mis amigos del coro y yo, por si acaso no habíamos sido sinceros en la época en la que acabábamos de salir de parvulario, y por si acaso nuestros pecados adolescentes negaban la realidad de nuestras profesiones de fe realizadas en la niñez, queríamos asegurarnos de que nadie, ni siquiera nosotros mismos, teníamos motivo alguno para poner en duda la sinceridad de nuestra fe. Así que nos juntábamos todos delante del púlpito, abrazándonos con rostros llenos de lágrimas, renovando nuestra conversión. Sin embargo, comportarse con sinceridad realmente elimina la acusación de que la conversión religiosa no es nada más que un conveniente cambio social de lealtad. No hay nada que nos ayude a distinguir la conversión cristiana de la conversión a un partido político, al vegetarianismo o a cualquier otro estilo de vida. La primera palabra que la Biblia dedica al tema de la conversión no tiene nada que ver con la sinceridad de los creyentes, aunque obviamente debemos ser sinceros. La primera palabra que usa trata acerca de un acto de Dios interviniendo en nuestras vidas. Nos convertimos en nuevas criaturas con nuevas naturalezas cuando Dios actúa en nosotros. La Biblia no dice, sé sincero, sino sé salvo. Hechos 2:21. Pero, ¿salvo de qué? ¿Salvo cómo y por qué? ¿Salvo para qué y con qué propósito? Voy a usar el resto de este capítulo para responder dichas preguntas. Pero de nuevo, debemos preocuparnos no solo de que nuestra doctrina sea la correcta, sino de que también lo sean las prácticas de nuestra iglesia. La iglesia está compuesta por un grupo de personas salvadas, no simplemente personas sinceras, salvos de la ira de Dios. El apóstol Pablo nos dice en Efesios 2 que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Precisamente por eso necesitamos nacer de nuevo y no simplemente ser agradables, tal y como expliqué en el capítulo anterior. Pero no solo estamos muertos porque somos incapaces de cambiar, sino también porque estamos bajo la condenación de Dios. Somos por naturaleza hijos de ira, la ira divina. Recuerda que Dios nos creó para que viviéramos como sus hijos, hijos creados a su imagen y semejanza y que por tanto se parecen a su Padre. Pero escogimos entregarnos a nuestras propias pasiones y buscar nuestra propia gloria. En vez de comportarnos como hijos del rey, intentamos derrocarle. Y así fue como nos convertimos en hijos de ira. Es común pensar que cuando Dios juzga a los pecadores y los envía al infierno, lo hace porque es lo que le piden, una vida sin Dios. Y es verdad que el infierno es la ausencia del amor de Dios, pero el infierno también es la presencia de Dios mostrando su justicia, aplicando al pecado el castigo que merece. Y la ira de Dios es precisamente aquello de lo que debemos ser salvos.
Los pondrás como horno de fuego en tiempo de tu ira. Jehová los deshará en su ira y fuego los consumirá. Salmo 21:9. Como por vindicación, como para retribuir con ira a sus enemigos y dar el pago a sus adversarios. El pago dará a los de la costa. Isaías 59:18. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Colosenses 3:5 al 6. Debido a que Dios es bueno, pagará a la injusticia y al pecado lo que merecen, y todos hemos pecado. Esto tiene enormes repercusiones en la forma como predicamos. Para que el Evangelio tenga sentido, debemos predicar la justicia y la ira de Dios. Sin embargo, la Iglesia minimiza con demasiada facilidad estas verdades básicas y al hacerlo cambia el Evangelio. Es difícil hablar acerca del infierno y la ira de Dios. Es más fácil hablar acerca de ser rescatados de una vida sin propósito, de la baja autoestima o la infelicidad. Así que tratamos a Jesús como la solución a un problema subjetivo interno. Ven a Jesús, Él le dará propósito y sentido a tu vida. El dilema aquí es que los problemas subjetivos se solucionan a través de soluciones subjetivas. Puedo escoger a Jesús para sentir que tengo un propósito, pero el amigo que vive en mi calle escoge con toda sinceridad una carrera universitaria con el mismo objetivo. ¿Quién decide cuál de los dos propósitos es mejor? Todo es subjetivo. Cuando ocultamos la justicia de Dios y minimizamos su ira, presentamos otro evangelio. Cambiamos un rescate objetivo por un camino subjetivo hacia la realización personal. Proclamar fielmente la ira de Dios no es una tarea fácil, pero la iglesia de nuestro tiempo debe buscar la manera de que el rechazo que Dios como juez justo tiene en contra del pecado tenga sentido para los oídos modernos. Por ejemplo, cuando evangelizamos, podemos empezar con cualquier situación en nuestra cultura que nos indigne moralmente hablando y usarla para ilustrar la indignación que siente Dios por nuestro pecado. En nuestras escuelas dominicales y en las reuniones de niños y jóvenes debemos reforzar la enseñanza de que nuestro gran problema es la ira de Dios, no nuestra infelicidad subjetiva. Cuando discipulamos, debemos buscar la manera de enseñar la comprensión bíblica de cuán valiosa es la autoridad. Y de forma global, debemos recalcar que es Dios, a través de su criterio divino, quien ratifica y confirma el valor fundamental del ser humano. Como destaca Bruce Walker, la gente niega la doctrina del juicio final porque no quiere reconocer que esta vida es tan digna que las decisiones que tome en ella afectará a su destino eterno de manera decisiva e irrevocable. Pero esta es exactamente la dignidad que Dios nos ha otorgado y así queda reflejado en su ira. En resumen, la ira de Dios no es el tema central de un puñado de versículos aislados, sino que es algo fundamental para obtener una correcta cosmovisión cristiana. Si no nos esforzamos por presentar las malas noticias de forma que sean relevantes, entonces las buenas noticias tampoco lo serán. Salvos por la gracia de Dios. Si queremos ser salvos de la ira de Dios,
debe ser a través de la gracia de Dios. De nuevo, Pablo nos dice en Efesios 2, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Versículo 8. Solemos dar gracias antes de comer, pero realmente nadie puede dar gracia. Solo podemos recibir gracia porque la gracia es un don, un regalo. Por definición, los regalos no son merecidos, sino los llamaríamos salarios, y no pueden ser exigidos, sino los llamaríamos derechos. Los dones solo pueden ser regalados y recibidos. El increíble don de gracia que Pablo tiene en mente es el don del perdón de los pecados por parte de Dios, comprado por el sacrificio vicario de Cristo en la cruz. Debido a que Cristo absorbió la ira de Dios por los pecados de aquellos que representa, el Padre, por medio de la gracia, regala la salvación a todos aquellos que se arrepienten y creen. La realidad de la gracia de Dios desafía el concepto moral de que podemos presentarnos limpios delante de Dios. Además, derriba el orgullo que lleva a las personas a creer que no tienen necesidad de ser perdonadas o, por el contrario, que piensan que Dios nunca podrá perdonarles. Y por añadidura, coloca la fe en el lugar que le corresponde. Pensemos en este último punto. El apóstol Pablo dice que somos salvos por gracia por medio de la fe. La gracia es lo que nos salva. La fe es el instrumento, lo cual significa que no somos salvos por medio de la fe. Más bien, somos salvos por gracia, y la fe es la que recibe esa gracia. La fe confía en ese don. Esa es la razón por la que Martín Lutero recalcó el hecho de que somos salvos por medio de la fe sola. La Iglesia Católica Romana enseña que la gracia se recibe cuando colaboramos con Dios haciendo buenas obras y sobre todo cuando celebramos la misa. Pero Lutero enseñó que recibimos la gracia de Dios solo por medio de la fe, sin la ayuda de las buenas obras. Así pues, para que quede claro, la fe no salva, es la gracia la que salva. Pero ¿qué sucede cuando creemos que la fe nos salva? Que la sinceridad se convierte en algo de suprema importancia. Vemos la fe como una acción individual. La oración que oramos, la decisión que tomamos, la tarjeta de quiero seguir a Jesús que firmamos, la mano que levantamos, en vez de una actitud que involucra todo nuestro modo de vida. ¿Y cuál es el problema? Que nunca podemos estar seguros de si hemos sido lo suficientemente sinceros. Así que aparece la inseguridad y se fomenta la costumbre de consagrarnos a Jesús todas las veces que haga falta. Los niños, bajo los efectos de la ansiedad, hacen la oración del pecador una y otra vez. Los jóvenes se vuelven a consagrar en todos los retiros de jóvenes. Los adultos hacen exactamente lo mismo y todos esperan que esta sea la vez en la que su fe demuestre ser lo suficientemente sincera. Analizaremos más detalladamente el concepto de la fe en el próximo capítulo, pero vale la pena subrayar aquí que la fe no es un sentimiento que Dios evalúe por su intensidad. La fe es confiar y es tan buena como aquel en el cual confía. Así que la pregunta no es, ¿crees de corazón? Como sugería Fanny Crosby, sino, ¿en quién crees? Me temo que son muchas las iglesias evangélicas que han creado una generación de cristianos inseguros
que examinan su fe constantemente. Pero lo que la iglesia debe hacer es señalar incesantemente a la persona de Dios a través de Cristo, quien es bueno y generoso e inmensamente lleno de gracia. Debemos confiar en Él y en su gracia para nuestra salvación, y no en la fuerza de nuestros sentimientos. Salvos por el amor de Dios. ¿Por qué Dios salva a los pecadores? Porque los ama. Vuelve a leer Efesios 2. Pero Dios, que es rico en misericordia, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Versículos 4 al 5. Las escrituras siempre declaran exactamente lo mismo. El amor de Dios se manifiesta a pesar de nuestro pecado y rebelión. Pablo en otra parte dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. La Biblia nunca dice, Dios te ama tal cual eres, sino Dios te ama a pesar de cómo eres. El lenguaje del amor de Dios es el lenguaje de la elección de Dios. Es Él quien elige. Dios elige amar y no tiene por qué amarnos. De hecho, bajo toda lógica, no debería amarnos, pero lo hace. El amor de Dios por nosotros no es un capricho, no es un amor descuidado, como el del marido que de repente se acuerda de que se acerque el aniversario de su boda. Oh, vaya, mi aniversario se acerca. ¿Qué voy a hacer? Dios es un marido infinitamente mejor que eso. Dios escogió amar a su pueblo desde antes de la fundación del mundo. Planificó cómo iba a expresar dicho amor a través de la inconmensurable gracia del Evangelio y no dejó nada al azar. Y a continuación ejecutó su plan de amor a costa de pagar un precio increíble. Si uno de mis hijos viniera y me dijera, papá, quiero que me ames, así que hoy me voy a portar muy bien, me sentiría herido. Yo respondería, ¿aún no me conoces? ¿No entiendes mi amor por ti? No te amo porque eres bueno, te amo porque eres mío. Asimismo, Dios no nos ama porque le amamos y le obedecemos. De hecho, no lo hacemos. Dios nos ama porque nos ama. Deuteronomio 7, 7 al 8. Nos ama porque nos escogió y somos suyos. Si le damos la vuelta a la tortilla, de manera que Dios nos ama porque lo escogemos y lo amamos, el cristianismo se convierte en una religión donde nos salvamos a nosotros mismos. El mensaje que transmitimos es que Dios está obligado a salvarnos debido a nuestro amor, nuestra elección y nuestra sinceridad. Convertimos nuestra fe y no su amor en el factor decisivo y permitimos que el orgullo se instale en la esencia misma de la iglesia. Convertimos el Evangelio en algo completamente diferente. Dios nos salva no por quienes somos, sino a pesar de ello. ¿Por qué? Porque nos ama. Salvados para formar parte del pueblo de Dios. Cuando Dios nos salva, nos lleva a formar parte de una relación con Él mismo. Y no solo eso, también nos lleva a formar parte de una comunidad. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz,
y habrá un rebaño y un pastor. Juan 10:16, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Colosenses 1:13. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Primera de Pedro 2:9. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Primera de Pedro 2:10. Súbditos del reino, miembros del sacerdocio, ciudadanos de la nación, el pueblo, parte del rebaño, diferentes imágenes, la misma idea. Dios nos salva uno por uno, pero nos hace formar parte de una relación colectiva. Esto es parte de lo que significa ser salvo. Estar reconciliado con Dios significa estar reconciliado con el pueblo de Dios, como el hijo o la hija adoptiva que no solo recibe nuevos padres, sino también nuevos hermanos. Vuelve a fijarte en la estructura paralela de la frase de 1 de Pedro 2:10 que acabamos de ver. Ser pueblo viene acompañado de alcanzar misericordia. Desde el huerto del Edén, pasando por Abraham y sus descendientes, pasando por Israel, pasando por la iglesia y llegando hasta la Nueva Jerusalén, Dios siempre ha obrado para salvar a un pueblo para su Hijo. Efesios 2 demuestra de manera maravillosa la naturaleza colectiva de nuestra salvación. Después de presentar en los versículos 1 al 10 el acto de gracia de Dios salvándonos de forma individual, el apóstol Pablo explica el significado colectivo de nuestra salvación en los versículos 11 al 22. Cristo hizo tanto a los judíos como a los gentiles uno. Observa que el verbo está en tiempo pasado. Fue hecho en la cruz. Cristo ha derribado la pared intermedia de separación. Versículo 14. Cristo ha creado en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre haciendo la paz. Versículo 15. Y eso lo hizo para que a través de la cruz pudiera reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Versículo 16. Por consiguiente, los creyentes que pertenecían a grupos antagonistas ya no son extranjeros ni extraños advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Versículo 19. Y ahora la iglesia que como edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, se convierte en morada de Dios en el Espíritu. Versículos 21 y 22. La misma obra de la cruz que nos reconcilió con Dios, nos reconcilió al mismo tiempo los unos con los otros. Cristo tomó todas nuestras cuentas pendientes y como abogado nuestro que es, nos representó como un solo caso ante el estrado judicial de Dios. Un solo abogado, un solo sacrificio vicario para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre. Versículo 15. Y la cruz continúa aplicando dicha reconciliación. La paz reina porque ahora los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Versículo 18. Nuestra salvación es profundamente colectiva en su esencia. Somos un nuevo hombre.
lo cual implica una nueva descendencia de Adán y Eva. Somos miembros de la familia de Dios, versículo 19, usando como imagen la figura de Abraham y la promesa de bendecir a todas las familias de la tierra. Génesis 12. Somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Versículo 19. Recordando la imagen del reino israelita de sacerdotes de Éxodo 19. Somos un templo santo en el Señor y una morada de Dios en el Espíritu. Versículos 21 y 22, evocando la promesa desarrollada a través de todas las escrituras de que Dios iba a morar en medio de su pueblo. Esto no es un objetivo que debemos alcanzar. Pablo no nos dice que debemos convertirnos en este tipo de comunidad. El apóstol declara que esto es lo que Dios ya ha logrado a través de la obra que hizo Cristo. El único mandato en todo este pasaje es el mandato de recordar lo que Dios ya ha hecho. Dios nos ha salvado para formar parte de su pueblo pactual. El apóstol Pablo sigue desarrollando aspectos de dicho mandato 2 capítulos más adelante. En Efesios 4 nos ordena soportarnos con paciencia los unos a los otros en amor y guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Versículos 2 y 3. Al fin y al cabo, tenemos un solo cuerpo, un espíritu, un Señor, una fe, un bautismo y un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Versículos 4 al 6. Dios nos ha hecho uno, así que debemos actuar como tal. En la práctica, ¿qué implicaciones tiene para nosotros la naturaleza colectiva de la conversión? Para empezar, nos recuerda que la conversión está unida a la membresía de la iglesia. Siempre estaré agradecido a una iglesia de Nueva Inglaterra y a su ministerio de jóvenes porque fueron usados para salvar a mi esposa. Compartieron pacientemente el Evangelio con ella, la discipularon y la bautizaron, pero lamentablemente nunca le hablaron acerca de unirse a la iglesia local. La membresía de la iglesia no nos salva y, sin embargo, no podemos ignorar que en el Nuevo Testamento, cuando las personas creyeron, fueron añadidas a la iglesia local. Hechos 2:41, 47, 5:14, 11:21 al 26, 14:21 al 23. Eso no era algo opcional, era la norma. Los apóstoles enseñaron que los creyentes experimentan a través de la iglesia local la realidad de haber sido unidos en Cristo a la iglesia universal. Fíjate cómo Pablo desarrolla el argumento en Efesios 2, 19 al 22. El apóstol matiza en los versículos 19 y 21 que todos somos conciudadanos de los santos y un templo santo en el Señor. Entonces, en el versículo 22 cambia y se refiere específicamente a la iglesia local en Éfeso, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Es como si Pablo estuviera diciendo, lo que Dios ha hecho en todos nosotros, ahora lo está haciendo en ti de manera específica y concreta. Lo universal se manifiesta, toma forma en lo local. Lo que aquí encontramos es una analogía familiar. Enseñamos a partir del Nuevo Testamento que aquellos que han sido declarados justos en Cristo deben buscar la justicia en su vida diaria. De la misma manera, aquellos que han sido declarados miembros del cuerpo de Cristo
deben buscar la membresía con un grupo establecido de creyentes, una iglesia local visible. Si no procuras la membresía, que es local y visible, ¿puedes decir realmente que eres miembro de la Iglesia universal e invisible? No puedes. A estas alturas hay algo que ya debemos tener claro. Si nuestra salvación tiene un componente colectivo, un libro acerca de la doctrina bíblica de la conversión también debe ser un libro acerca de la doctrina bíblica de la Iglesia. Salvos para la gloria de Dios. En última instancia, el propósito de nuestra salvación no es nuestra salvación en sí misma. El propósito de nuestra salvación es la gloria de Dios. Por mí, por amor de mí mismo, lo haré, dice Dios a través del profeta Isaías acerca de su plan de salvación. Mi nombre y mi honra no la daré a otro. Isaías 48:11. Y dice exactamente lo mismo a través del profeta Ezequiel. Hablando de la promesa del nuevo pacto, Dios declara: no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Ezequiel 36:22. Esa es la razón por la que Dios ha obrado a través de su Hijo. Efesios 2 nos muestra la obra divina de salvación corporativa e individual, tal y como hemos analizado a lo largo de este capítulo. Pero en Efesios 1, donde se nos muestra el motivo para alabanza de su gloria. Versículos 6, 12 y 14. Es en ese pasaje de Efesios 1 donde podemos ver el motivo de nuestra salvación, la alabanza de la gloria de Dios. Y Efesios 3 nos enseña que no solo nuestra salvación individual da gloria a Dios, sino también nuestra salvación como pueblo. El propósito de Dios es que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Versículo 10. Este es el propósito eterno de Dios. Versículo 11. Este nuevo hombre, la iglesia local, no se parece a nada que el mundo haya podido conocer. Su unidad no está basada en la etnicidad, ni en la cultura, ni en el estatus social, sino en una persona, Jesucristo, aquel que es la revelación de la sabiduría de Dios. Primera a los Corintios 1, 22 al 30, Colosenses 2, 2 y 3. Y ahora, en Cristo, la iglesia se convierte en la revelación de la sabiduría de Dios para un mundo que nos observa. Nosotros solos no podemos revelar la sabiduría del Dios que ha reconciliado a las personas consigo mismo y a los unos con los otros. Necesitamos a la iglesia local, allí donde los que una vez fueron enemigos practican el amor y el perdón entre ellos, aun cuando pueden encontrar muchas razones para no hacerlo. Así pues, cuando malentendemos el propósito de nuestra salvación, nos metemos en problemas. Si pensamos que Jesús nos salvó para hacernos felices, para que alcancemos nuestras metas o para que seamos económicamente prósperos, tendremos la tentación de abandonar a Jesús si estas cosas no se materializan rápidamente en nuestras vidas. En vez de pensar que la salvación gira alrededor de la gloria de Dios, daremos por sentado que la vida cristiana gira
alrededor nuestro, de nuestros dones, de nuestro llamado y de la manera en la que podemos realizar nuestros sueños. Y esto hace que la iglesia local se convierta en el escenario para mostrar nuestro potencial, en la plataforma para enseñar nuestros dones y en el auditorio para exhibir nuestra vanidad. Pero todo cambia cuando entendemos que nuestra salvación gira en torno a la gloria de Dios. Entonces, la vida cristiana deja de ser el lugar donde reivindico mis derechos como creyente para convertirse en el lugar donde pongo mi vida a servicio de los demás. La iglesia deja de ser un escaparate donde exhibo mi llamado, mis dones, para convertirse en una comunidad donde reflejo la gracia de Dios. Lo más irónico de todo es que nos encontramos, es que, perdón, lo más irónico de todo es que encontramos la vida feliz y plena cuando en vez de buscarla, buscamos a Dios y encontramos en su gloria la plenitud para la cual fuimos creados. No somos salvos siendo sinceros, ni teniendo sentimientos profundos, ni amando a Dios, ni haciendo buenas obras. Somos salvos por la obra de gracia de Dios en Cristo. Cuando la iglesia entiende esto y expresa dicha realidad, mostramos al mundo entero que la conversión cristiana no tiene nada que ver con cambiar de partido político o nuestra escala de valores. No es un simple cambio de opinión o mentalidad. La conversión cristiana significa ser rescatado de la muerte para pasar a la vida, de la ira para alcanzar perdón, de la esclavitud para obtener libertad. Y es un rescate obrado por Dios. Solo Él puede hacerlo. El escritor de himnos, Charles Wesley, lo expresó de forma magnífica. Mi alma, atada en la prisión, anhela redención y paz. De pronto vierte sobre mí la luz radiante de su faz. Cayeron mis cadenas, vi mi libertad y le seguí. La conversión es principalmente una acción de Dios. Y en segundo lugar, y con mucha diferencia, es una acción nuestra. Debemos ser salvos y a través de Cristo lo somos. Pero la conversión también implica nuestra acción. Nos levantamos, caminamos y perseveramos. En el siguiente capítulo nos vamos a centrar en nuestra responsabilidad.